Norte, OTAN, con miedo ante Rusia. Hace unas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue entrevistado por la cadena CBS este viernes por la noche. El periodista que lo entrevistó preguntó a Biden qué le diría al presidente ruso Vladimir Putin sobre el uso de armas no convencionales o armas nucleares. A lo que Biden respondió que diría a Putin que no lo hiciera, ya que cambiaría el rostro de la guerra como nada desde la Segunda Guerra Mundial. Literalmente Biden dijo: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Cambiará el rostro de la guerra como nada desde la Segunda Guerra Mundial. Las palabras de Biden denotan cierto temor por parte de las acciones que Putin podría tomar en represalia contra el país norteamericano por el caso del conflicto en Ucrania. El periodista de CBS continuó con la entrevista y le preguntó a Biden qué haría Estados Unidos en caso de un ataque nuclear por parte de Rusia, a lo que el presidente norteamericano respondió: ¿crees que te lo diría si lo supiera con certeza? Por supuesto no te lo diría. Habrían consecuencias. Ellos se convertirían en más parias en el mundo que nunca, y dependiendo del alcance de lo que estén haciendo, determinaremos cuál sería la respuesta, añadió Biden, dando a entender que en caso de que Rusia realice un ataque nuclear, también Estados Unidos responderá de manera proporcional. Los únicos ejemplos en la historia de la humanidad de uso de armas nucleares en el combate son los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, que fueron llevados a cabo por los Estados Unidos en agosto de 1945. De la explosión atómica y sus consecuencias en Hiroshima, de una población de 350.000, murieron 140.000 personas y en Nagasaki 74.000 perdieron la vida. Las declaraciones del presidente estadounidense fueron respondidas rápidamente por parte de Rusia, quienes señalaron que Rusia utilizaría las armas nucleares de acuerdo a su doctrina militar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, textualmente respondió a Biden bajo las siguientes palabras: lea la doctrina militar de Rusia, todo está escrito allí. Con estas palabras, Peskov les recordó a Estados Unidos que en caso de que exista una amenaza real contra Rusia, entonces Rusia tiene todo el derecho de usar sus armas nucleares, tal como está escrito en la doctrina militar rusa con respecto al uso de armas nucleares. Definitivamente el país del norte tiene miedo ante Rusia. Hace unas horas se ha revelado que Estados Unidos ha postergado una solicitud de Ucrania que solicitaba misiles de largo alcance, y lo habría hecho por temor a una respuesta peligrosa por parte de Rusia. Los responsables de alto rango del Departamento de Defensa de Estados Unidos, del Pentágono, se han opuesto a la idea de suministrar cohetes de largo alcance, conocidos como sistemas de misiles tácticos del ejército, a Kiev, argumentando que ello puede provocar una respuesta peligrosa por parte de Rusia. Los altos mandos castrenses del Pentágono han expresado su preocupación de que los Ataxmen puedan desencadenar una guerra más amplia con Rusia, que lleva a cabo desde hace más de 6 meses una operación militar en el territorio del país eslavo. Desde el campo de batalla nos llegan imágenes asombrosas capturadas por un dron, que nos muestran el desastre logístico en el que se han convertido las Fuerzas Armadas ucranianas tras apenas 6 meses de lucha. Y es que Ucrania ha movilizado prácticamente toda su población, estableciendo el servicio militar obligatorio para hombres y está incorporando mujeres a sus filas. El ejército ucraniano ahora es una mezcla heterogénea de mercenarios, reclutas sin experiencia, ucranianos entrenados en el extranjero por la OTAN y algunos remanentes del ejército original, soldados profesionales con cierta experiencia. Y esta falta de experiencia en combate se nota, por ejemplo, en este fallido despliegue que veremos a continuación, donde observamos 2 conductores de blindados BMP-1 que pretenden transportar tropas al frente, cuando de repente las tropas saltan debajo de los vehículos. Los conductores de ambos vehículos chocan y en el proceso de retirada terminan aplastando a sus propios compañeros. Inexplicablemente, los soldados ucranianos corren detrás de los blindados BMP que se retiran, como queriendo huir del frente o para reclamar por sus camaradas brutalmente aplastados por el conductor del vehículo. Pero la situación se torna más angustiosa cuando un BMP cae en una posición previamente excavada y preparada, aplastando a un número indeterminado de tropas ucranianas. Sin duda, una catástrofe que el conductor del vehículo blindado deberá responder ante corte marcial si es que sobrevivió a esta acción. Tras estos hechos y coincidiendo con el ataque de los rusos
el campo de batalla se vuelve cada vez más caótico, ya que el posterior bombardeo de los rusos de las posiciones ucranianas termina vaciando sus posiciones sin posibilidad de defensa o de realizar contraataques. De pronto se observa cómo los ucranianos comienzan a huir en desbandada del lugar, abandonando sus vehículos y municiones, y vemos enormes explosiones que indican que la artillería y los vehículos ucranianos han sido alcanzados y destruidos, por lo que finalmente la escena se salda con la destrucción total de al menos una brigada ucraniana, con los sobrevivientes heridos arrastrándose en el campo de batalla para salvar sus vidas. Lamentablemente, esta es una muestra del desarrollo real de esta guerra, que está muy alejado de la propaganda que vemos en las fotos y los videos maquillados subidos por las tropas ucranianas. La verdadera brutalidad de la guerra nos hace desear que este termine lo más antes posible para evitar la pérdida de más vidas. Ucrania tiene órdenes explícitas de mantener vivo el fuego de la guerra, no negociaciones, aguijonear el avispero en Donbass para que Rusia no cese su operación militar. Son denuncias desde la Duma rusa. Sabemos quién da las órdenes, sabemos del complejo militar industrial. Lo que nos preguntamos es el alcance geográfico de las partes. ¿Qué buscan en estos momentos Rusia y qué Occidente? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos nuestros televidentes y por supuesto a usted también. Y la pregunta no es muy difícil de responder. Aquí lo que se está pretendiendo es doblegar a un país como es Rusia, un país soberano, el país más extenso de la Tierra y que ha hecho frente a un lobby que es el del armamento judío y a un lobby mucho más grande que es el de los intereses anglosajones. El no plegarse a ello pues ha facilitado la situación en la que nos encontramos y bueno, pues Ucrania se ha convertido en la carne de cañón. Los soldados ucranianos y los mercenarios que están en Ucrania son la carne de cañón que tiene que morir para debilitar lo más posible el ímpetu y sobre todo las posibilidades del ejército ruso. Indiscutiblemente aquí el único problema que existe es debilitar a Rusia a cualquier precio, y el precio es la destrucción de Ucrania. No importa, a los países anglosajones, que son los que están detrás de todo este tema, no les importa para nada la vida de cada uno de los ucranianos que van a morir en todo este asunto, porque no tiene ningún sentido desde un punto de vista normal, por supuesto, la actuación de la OTAN y de los países como Estados Unidos o Inglaterra, que lo único que pretenden es el debilitamiento continuo de Rusia. No hay más. Yo personalmente no creo que al final ni Suecia ni Finlandia sean determinantes nada más que para una cosa, y es para seguir cumpliendo las mentiras que se le dijeron en su día a Gorbachev. Cuando desapareció la Unión Soviética, los países occidentales se comprometieron a una serie de cosas y entre otras era a mantener neutrales a estos países y sin embargo pues no lo están cumpliendo. Bueno, algo habitual en los países